Hola, hola. Bueno, vamos allá. Voy a invitar a Aida. Enviando solicitud. Este tiempo de espera del principio me mata. Mira. Voy a aprovechar y me voy a echar un aceitito. A ver, vamos. Me mata porque no sé si va, ¿ves? No se puede unir. Pero no pasa nada. Seguimos intentándolo. Ay, a ver. Qué tensión, no pasa nada aquí. No sé si está bien esto. Estamos avisando a más seguidores para que se unan a tu vídeo. Pero yo aquí no veo nada. A ver, ahora, perfecto. Vale, Aida ya está por aquí. Eso significa que ya me estaréis viendo los que empecéis a uniros. Bien, todo bien. Tenemos que amigarnos con las tecnologías para esto. Esto puede ser un primer punto para el directo de hoy. Aida, ya te he pedido, pídeme tú a ver si así sí. Ah, ya lo has hecho, vale. Yo te pedí 2 veces y no me sale. A ver si pidiéndomela tú y aceptándomela yo va. Yo creo que ya estamos aquí las dos, Sí, ¿no? ya está. Ahora sí, perfecto. Me veo un pelín oscura, a lo mejor no sé si es por alguna causa o no, pero bueno, en principio yo creo que se ve bien. ¿Tú me ves bien desde ahí? ¿Se escucha Sí, bien? yo te veo y te escucho perfecto. Vale. Así Bueno, que, pues lo primero quiero darte las gracias por invitarme a tu muro, bueno, a tu pequeña ventanita para poder trasladar a las familias cómo comunicarnos ahora en tiempos de pandemia a través de las pantallas, porque creo que es muy importante desde dónde lo hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, ¿no? Y que también tenemos que agradecer que se dé esa comunicación respetando las circunstancias que tenemos y que seamos, pues siempre digo una palabra, mostrar nuestra mayor vulnerabilidad. claro, Desde la vulnerabilidad siempre podemos a ver que se abra una línea de comunicación, de diálogo, ¿vale? Y siempre digo también otra cosa, partir del humor, que partamos mucho del humor porque el humor ayuda muchísimo a liberar, a soltar y a no estar tanto en la creencia de que me van a decir algo malo, de que lo que me van a decir sobre mi hijo es para que lo vayamos a rectificar o no tomarnos todos como verdades absolutas, sobre todo muy importante cuando estemos en esa reunión a través de Zoom, que nos tenemos, como tú bien dices, pues familiarizarnos con las pantallas, entender que las pantallas ya forman parte de nuestra vida, pero no desde de abusar de las pantallas, sino desde, bueno, pues tengo esta facilidad y ayer me comentaba una maestra que incluso ahora pues se reúne más con las familias, que tiene más diálogo con esas familias y que a través de esa pantalla se da incluso un mejor diálogo, ¿no? O sea, que han llegado a interaccionar mucho más, a disfrutar mucho más, que de otra manera tenían como solo un día a la semana programado para poder
fijar una tutoría. Ahora muchas veces incluso pues tienes un momentito, puedo hablar contigo y que se da más ese diálogo por los grupos que tenemos de, pues, no, pues de WhatsApp o de Telegram o cualquier otro tipo de grupo que se da para poder desarrollar ese tipo de comunicación. Pero siempre, y vuelvo a retomar el punto número uno, mostrar nuestra vulnerabilidad. Mira, me está costando mucho esto, me está costando entenderte. No estar siempre en la parte de jobar, de la queja. Yo siempre digo que vayamos a mostrar nuestra vulnerabilidad y que escuchemos siempre también nuestra intuición, pero a mí me gustaría que hablaras tú de la intuición y cómo es esa intuición, porque creo que tienen que escucharla de voz de una profesional como eres tú. Gracias, Aida. Pues hemos empezado a saco, me encanta. Me ha gustado mucho en primer lugar lo de la vulnerabilidad, porque de hecho es una cosa muy importante que en la comunicación no violenta tenemos que tener en cuenta. Porque hay veces que las relaciones en la comunicación no son lineales porque nos hacemos pasar por alguien o más bien tratamos de comunicar algo desde un sentimiento que en realidad no es el real. Hay tres emociones, de hecho, que tenemos que trabajar un poco y para así sí que podemos permitirnos mostrarnos vulnerables. Que una es el miedo. El miedo para comunicarnos lo hay que perder. La otra es la culpa. Lo mismo, desde la culpa no vamos a llegar ahí. Pero, ojo, podemos sentirnos culpables, validar y aceptar esa emoción que está en nosotras e incluso llegar a mostrarlo, ¿no? De alguna determinada manera. Y la otra es la vergüenza. Hay veces que no nos comunicamos porque tenemos vergüenza a que sea una tontería, a que, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y desde estas tres emociones que son justamente, tienen mucho que ver con la vulnerabilidad, porque al final es no quiero mostrarme ante la profe o no quiero mostrarme ante tal vulnerable, ¿no? Yo quiero que me vean bien, que me vean perfecta, que me vean tal, y así la conversación va a ser como más fluida e incluso, ¿no? Cuando en realidad a veces es al revés. Si no te sientes bien, primero tenemos que saber expresarlo adecuadamente y tenemos que saber fluir con nuestras emociones, sea miedo, sea vergüenza, sea vulnerabilidad, sea culpa, porque solo desde ahí va a haber un trabajo que después de la comunicación queremos que empiece, ¿no? No solo nos comunicamos para expresarnos, es que hay una finalidad después. En un trabajo de cole con mamá, papá y profe, por supuesto, y el niño o la niña, que es también, aunque no esté ahí, forma parte y protagonista de esa historia, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, que a veces los adultos nos enguerramos entre profe, mamá, y el niño, ¿dónde queda? ¿No? Y esto es un gran error a veces, porque también tiene su propia vulnerabilidad, sus propias necesidades, etc. Y debería ser el protagonista. Entonces, ¿por qué cuento esto a raíz de lo tuyo? Porque para comunicarnos a través de la intuición, no comunicarnos, sino comunicarnos con la nuestra, con nuestra intuición, es importante tener una buena relación con nosotras mismas y confiar en lo que sintamos nosotras. Porque hay veces que va a pasar con centro niño y mamá que no, la visión de los tres no sea la misma, ¿no? Puede que al niño le pase algo que la profe, sin juicio, no esté sabiendo ver, porque lógicamente a la profe le va a faltar información. Y a la mamá le va a faltar información de lo que pasa también en el cole. Y al propio niño le puede pasar una situación también parecida, porque el niño no siempre va a saber entenderse, manejarse y expresar lo que le pasa y lo que siente, ¿no? Claro. Entonces, para mí como mamá, cuando empecé y con Nathan recuerdo que leía un montón y que todo lo quería saber y que todo lo quería reflexionar y llevar a mi filtro y tal, y al final me fui dando cuenta con el tiempo de que lo más importante era que hiciera yo en conexión con el niño lo que sentía. Esa intuición sagrada que todas tenemos dentro, seamos mamás o no. A las educadoras os puede pasar lo mismo, a veces intuís algo, pero no porque lo estéis viendo o porque es algo que va más allá de la propia situación objetiva y real que podamos tener delante, ¿no? Y, claro, desde la intuición pues tenemos que saber, tenemos que tener una escucha interna y una relación de confianza con nosotras mismas. Esto es vital.
Y también Ujú. saber distinguir, ¿no? No porque sintamos o creamos algo tenemos que imponer esta verdad que sentimos dentro. Eso Claro. también es importante en la comunicación del otro, ¿no? No sé si Claro. quieres añadir algo ahora. Sí, otra cosa que me gusta mucho también decir es que no nos tomemos todo como a lo personal, ¿vale? Es decir, cuando yo me estoy comunicando, lo he notado en varias tutorías que hemos tenido, incluso yo misma, ¿no? Es como que te tomas todo muy a lo personal. Y hay muchos juicios de valor que tanto nosotras como las maestras dicen que no nos lo tenemos que tomar a lo personal, es decir, la maestra ha visto algo, ha observado algo en ese niño, pero no es una verdad absoluta. Claro, Es algo que ya ha observado o yo como madre he observado y le traslado mi inquietud, ¿vale? Pero no nos lo tenemos que tomar como algo personal, también es bidireccional, es decir, si como madre yo le digo algo a una maestra de algo que no me gusta, pues por ejemplo, imagínate que le eche mucho gel a mi hijo ahora en esta temporada, ¿no? Porque a lo mejor su dermatitis pues no se lo permite o lo que sea que no nos lo tomemos todo algo como muy a lo personal. Mira lo que me ha dicho, pero ¿qué se cree esta madre? O al revés, es decir, pero esta profesora que se cree que me está diciendo a mí, ¿no? Es decir, no hagamos tampoco juicios de valor ni nos tomemos como verdades absolutas lo que nos están trasladando, ¿no? Es, vale, me está comentando esto, me voy a informar, me voy a documentar, voy a filtrar la información que me está diciendo la maestra y no me voy a quedar en ese run permanente que me está diciendo sobre lo que atañe a mí como madre, que no nos tenemos que hacer tampoco madres perfectas, tenemos que ser madres que nuestros hijos necesiten, ser la madre que nuestros hijos necesiten, siempre digo, como ser la educadora que nuestros alumnos necesiten. No se trata de ser ni la educadora más chachi, ni la educadora que mejores dibujos hace para su mural, ni la educadora que más tiene decorada su aula o que más actividades supercalifragilísticas espialidosas hace, ¿vale? No, tenemos que ser las educadoras que nuestros alumnos necesiten o ser las madres que nuestros alumnos necesiten, saber llegar a las necesidades que ellos tienen en ese momento, que las necesidades van a ir cambiando a lo largo de los días y de situaciones y circunstancias que se van dando, tanto en un hogar como en el aula. Pero lo que tengo que tener en cuenta es que qué educadora cómo me necesitan a mí como educadora o cómo me necesita a mí mi hijo como madre, ¿no? Saber tratar de llegar a mi hijo para cubrir esas necesidades que ellos tienen, que hay unas necesidades básicas evidentemente y reales como son el sueño, comer, descansar, tener un bienestar emocional sobre todo evidentemente, pero después hay otro tipo de necesidades que tenemos que nosotros cubrir o tratar de acompañar más que cubrir, tratar de acompañar y ofrecerle alternativas y que ellos nos ofrezcan alternativas en esta situación. Se están viendo privados, aunque no lo queramos decir, y estamos incluso acallando muchas circunstancias, ¿no? Se están viendo privados de libertad en cierta medida, ¿vale? No tienen nuestra sonrisa constantemente porque están tapadas con mascarillas muchas maestras. Y en la calle también les falta nuestra sonrisa como madres, ¿vale? En un supermercado esa complicidad que antes tenía, que claro, el otro día vino mi hijo y me decía, mamá, ¿puedo coger esto? Y yo estaba tal, y le quise sonreír y me dijo, no te vi la sonrisa, como diciendo, sí, lo puedes coger, ¿no? O sea, bueno, pues me pedía un donus, ¿no? Siempre me pide cuando es cosas así de repostería, pues evidentemente de vez en cuando siempre damos un poco de alternativa, ¿no? Y como yo, como intenté esa sonrisa de, bueno, venga, va, sí, por hoy sí, ¿no? Pero claro, estaba con la mascarilla puesta. Nos falta esa complicidad que teníamos antes o ese guiño que hacías antiguamente. No es como que nos hemos vuelto más callados, más reservados por las circunstancias que estamos atravesando. Y los niños también en cierta medida, ¿no? Es como, todo está bien, sí, todo está bien, pero vayamos un poco más allá, ¿no? Que pensamos que se han adaptado muy rápido, que están muy rápido ya en esta situación, pero ¿qué hay debajo de todo eso? ¿Qué estamos tapando también debajo de todo eso? Porque ¿cómo se han adaptado? ¿No? claro. Y al mismo tiempo también ver qué estamos tapando nosotras, atendernos también a nosotras como educadoras en este momento pandémico, atendernos como mamás en esta situación tan difícil, etcétera, ¿no? Porque
lógicamente hay que atender las necesidades de los demás, pero a veces nos escapamos también de nosotras. Y puntualizo esto también porque para poder trabajar con esa intuición que queríamos las dos mencionar, tenemos que estar en esa conexión, si no conectamos con nuestras necesidades, con nuestros sentimientos, con lo que pensamos y demás, no solo de cara a expresar lo que es importantísimo, también vamos a fallar en esa sabiduría interna que todas tenemos sobre nosotras e incluso sobre los demás. Y más esa conexión que tenemos una madre con un hijo, que hay veces que nos volvemos locas, será esto, será lo otro, y estamos a nivel mental ahí funcionando a tope, cuando es tan fácil como conectar de corazón a corazón y vincularnos, y de repente va a nacer esa sabiduría que ya tenemos, ¿no? Y Claro. lo que estás diciendo, pues es tal cual. Y al final, pues es vital que nos demos cuenta todos la situación tanto que tenemos en casa, la de la mamá y la del peque, que no siempre van a ser las mismas, y también la situación que está habiendo en los coles, ¿no? Porque lógicamente este ejemplo de el gel de manos y tal, que me dice que más o que menos, es que las educadoras también están teniendo que sostener una situación que ni a ellas les gustan y que tampoco es fácil para ellas estar pendiente y estar con estos cambios, exigir medir la temperatura, exigir la mascarilla a todos, a niños pequeños, o sea, es una locura. Para que nosotros tengamos por videoconferencia, en presencial, por teléfono, una comunicación respetuosa, asertiva y no violenta, tenemos que entender también el papel de la otra persona. Aunque nos llegue en determinado momento a decir algo que no nos gusta, hay que Claro. saber, que también hay que saber transmitirlo de manera respetuosa, ¿no? Pero vamos a escuchar cosas que no siempre nos van a gustar, tanto las profes como las mamis, y que todo esto va directamente ligado y relacionado con el niño o con la niña, ¿no? Pero es que es parte de esa comunicación y de esa situación, porque todas tenemos ese mundo de estar viendo, estar viviendo, estar sintiendo, y no se trata tampoco de alcanzar entre las dos la verdad, ¿no? Se trata simplemente de poner sobre la mesa de la manera que sea, me refiero a nivel pantallas o presencial, qué está pasando, cómo estamos viendo a los niños, que haya una comunicación sin juicios morales. Eso es la comunicación no violencia, es uno de sus pilares, es fuera etiquetas, fuera juicios de valor, ¿no? Entonces, esto es lo más importante, tener una mirada respetuosa y abierta a escucharse, una escucha activa, una escucha incluso compasiva y empática, ¿no? En la comunicación no violenta tenemos que tener en cuenta la compasión, que suena así como muy místico, muy yogi, ¿no? Y la compasión... Como me vas a perdonar, hay gente que confunde compasión con pena y no podemos, no es lo mismo la compasión que la pena, ¿no? Es decir, rozan ahí, parece que queremos decir, ten compasión, ten pena. No, pena no, o sea, abraza toda esa situación, ¿no? Y darle el valor que tiene, también un reconocimiento, porque el reconocimiento también puede ser bidireccional. Si nos comunicamos a través del reconocimiento, hay una no me sale la palabra, pero bueno, que es bidireccional, ¿no? Entonces es como que le damos otra oportunidad a la situación para poder tener ese diálogo de una forma más asertiva, más cercana, más empática, que también parte de la comunicación no violenta. Y después también yo creo que es muy importante recalcar muchísimo que cuando estemos sentadas ante la pantalla para hablar con esa maestra, que estemos sonriendo, porque por lo menos tenemos esa sonrisa para poder tener. Es decir, la sonrisa va a ser la parte crucial para poder desarrollar un mayor diálogo, que no estemos en plan como una patata, me vais a perdonar, ¿vale? En plan, vale, a ver qué me quiere decir. Ya estamos un poco incluso a la defensiva, porque si me conecta por ordenador no me es cómodo. No, soltemos prejuicios sobre las pantallas, sin abusar, evidentemente, que tenemos que utilizarlas con sentido común y buscar alternativas a las pantallas también existe, ¿no? Pero bueno, por lo menos reconocer que ahora, como me decía ayer una maestra, tiene incluso más diálogo que antes, ¿no? Y que otras es, joder, ¿y cómo me voy a conectar con la pantalla? Bueno, pues desde tu vulnerabilidad, retomando esa palabra,
me quiero conectar contigo porque algo no va bien o creo que no va bien en el aula, me está pasando esto con tu peque o estoy notando esta circunstancia con tu peque, ¿no? Y a partir de ahí recabar información. Claro. Eso significa que cuando tenemos información, pues en cierta medida tenemos el poder, pero nos quedamos simplemente con que la maestra me ha dicho esto, la educadora me ha dicho esto y ahora a ver cómo hago. No, no me puedo quedar en el ahora a ver cómo hago. A ver, bueno, pues voy a recabar información, la voy a filtrar, la voy a acercar hacia mí esa información o voy a buscar a un profesional que me ayude con este tipo de circunstancias que se me está dando, alguien que me acompañe, porque no tenemos que ser, vuelvo a repetir, las mejores madres, ni súper autosuficientes, ni super mamás, tenemos que ser la mamá que en ese momento nuestro hijo necesita. Eso sobre todo tenerlo muy claro y cubrir esas necesidades que él tiene a lo largo de las diferentes etapas que se va desarrollando, ese peque o ese adolescente o esa persona. Y yo como educadora también, ¿qué necesito yo como educadora? ¿Qué me está pasando en el aula que me siento y qué siento? ¿Qué necesidades tengo sin cubrir? Que puede ser incluso pues me refiero pues que cuidarme, autoimagen, ir a clases de yoga, meditar, estar en calma, estar en quietud, estoy muy bombardeada de información, cómo puedo quitarme trabajo un poco de encima, qué estoy haciendo también en ese sentido como educadora también en cierta medida, ¿no? Como autocuidado, que no me salía la palabra, ¿no? Claro, porque es que al final todas vamos a tener que comunicarnos, ¿no? Y esa comunicación es que en general está cambiando. La comunicación hoy en día ya no es la misma, ¿no? Porque al final tenemos que hacer distancias de seguridad. La mascarilla muchas veces está. Lo bueno de al menos comunicarnos por pantallas es que al menos se nos ve y eso es muy importante por lo que decías tú de la sonrisa. Y de esa conexión que hay más allá a veces que no notamos, pero que está ahí. Y simplemente empezar con una sonrisa ya es un buen detonante para una relación de dos y una comunicación más respetuosa, con más humor, con más calma incluso, que empezar directamente con una cara de tal y el detonante va a ser, pues eso, como si fuera una lucha de poder entre una y otra, ¿no? Que al final no estamos ahí para eso. La comunicación está cambiando, pero más allá de eso, lo importante es siempre tener en cuenta que hay un momento para que ambas partes se comuniquen como necesidad, ¿no? Y como necesidad de el peque, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar. Para mí es muy importante a veces, primero, ahora que no va a ser una tutoría así en presencial y tal, que preguntemos cuánto tiempo vamos a tener en esa videoconferencia. Porque a lo mejor el tiempo es más o es menos por todo lo que está pasando y es importante, ¿vale? Preguntarle a la educadora o la educadora que nos estáis escuchando, decirle a la mamá, mami, va a ser este día y que sepas que tenemos media hora de tiempo, ¿vale? Claro. Y ahí ya vamos a ir preparando esa cancha, porque queramos o no, es importante. A lo mejor teníamos un montón de cosas que querer tocar, pero no teníamos ni idea que solo iba a ser 10 minutos. Como cuando vamos a veces al médico o algo así y ya salimos en plan como, pero bueno, ¿no? Entonces eso es muy importante. Al igual que sea un espacio tranquila para ambas, que no estén los peques escuchando, por supuesto, porque además vamos a hablar de ellos, ¿no? Esto parece una tontería, pero a lo mejor no siempre lo pensamos. Y a raíz de ahí también a mí me ayuda mucho antes de las reuniones apuntar las cosas. O sea, creemos que solo las profes van a apuntar a modo de evaluación lo que han ido viendo, ¿no? Pero es que las mamis tenemos que hacer también esa criba de yo con esta situación necesito aclarar esto. Necesito saber cómo está viendo al peque con la mascarilla. Necesito saber si mi hijo sigue siendo el niño feliz del año pasado o este curso le nota algo tal. ¿Entendéis? Porque las mamis vamos a tener esa necesidad de, a ver, cuéntame cómo lo está llevando, ¿no? Porque ahí estamos en el cole. O, mira, veo a mi peque en casa de esta manera. Cuéntame cómo está en el cole para ver si a lo mejor es algo... No, lo típico. No solo va a ser una evaluación para lee de esta manera, escribe de esta manera, este examen, este tal, sino que para mí lo vital es que quede muy claro de una parte a otra cómo están viendo al niño ambas partes. Y es siempre muy importante que, tanto si las profes veis algo, no malo, pero si no como extraño, que no suele ser...
¿cómo se dice?, común en el niño y tal, que lo comuniquen, pero la mamá, si está viendo una situación difícil en casa, también debe de comunicarlo a la educadora. Es vital, Claro. ¿no? Y después otra cosa que también me gusta mucho recalcar para las educadoras es que abordemos a esos niños con inteligencias múltiples, que ese niño no solo es la caligrafía que hace, ese niño no solo es la forma peculiar que tiene de leer o lo lento que lee, lento por ponerle que no me gusta evidentemente, ¿no? Porque qué es lento o qué es rápido en este sentido. Ahí estamos poniendo un juicio de valor y una etiqueta sobre ese niño, ¿no? Ese niño no solo es lo lento que lee o lo mal que escribe o lo que se pelea con sus compañeros, no, ese niño es mucho más que todo eso. Y después, ahora que a lo mejor me vais a perdonar y voy a soltar una bomba, y es decir, gran parte de los enfados que vienen porque nos callamos muchas cosas, nos las callamos, nos las reprimimos y no decimos lo que verdaderamente tenemos que decir, lo que sentimos en ese momento, no mostramos nuestra vulnerabilidad. Nos vamos con ese run run y con ese rumiar constantemente a todas partes. Y mira lo que me ha dicho. Y estoy alimentando ahí ese foco constantemente en vez de pensar cómo puedo cubrir esa necesidad, cómo puedo dar respuesta y responsabilizarme de esta situación sin estar pensando que mira lo que me ha dicho que soy una mala madre, o al revés, mira lo que me ha dicho que se cree que soy una mala educadora, una mala maestra. No hay buenas ni malas maestras, no existen. No hay ni buenas ni malas madres, no existen malas madres tampoco. Cada uno hace lo que puede con lo que tiene en el momento que está. Y eso No, lo dijo muy bien claramente Ama la Vida muchísimas sí, veces. sí, ¿verdad? Es que no hay ni siquiera malas ni buenas acciones. No hay ¿No? mejor carácter y peor carácter. Y esto también me gusta que lo saques porque también es parte de la comunicación no violenta. La comunicación no violenta o la comunicación asertiva mete en un saco las etiquetas, los juicios de valor, incluso el puntualizar esto es malo, esto es bueno, esto lo estás haciendo bien, esto lo estás haciendo mal. Fijaros, por ejemplo, apunté aquí unas frases para que no se me olvidaran. No es lo mismo decir, me siento mal con esto que me estás diciendo sobre mi hijo, a decir o decir, esto que dices no es cierto. Tu hijo es esto y esto y esto, o tu hijo no está haciendo mal las cosas, ¿no? Hay veces que tenemos que tener en cuenta eso, que no es lo mismo para una educadora decir, no, vamos a poner el ejemplo de mamá, que yo me lío. No es lo mismo que yo le diga a la profe, cuando me acaba de decir algo que no me gusta, si no está siendo asertiva esa segunda persona, por ejemplo, no es lo mismo que yo le diga, no, no es cierto lo que estás diciendo, mi hijo no ha hecho eso nada mal, sino que simplemente llegar a entender que esto es lo que nos cuesta, el no tomárnoslo a personal, el no entender por qué la persona que tengo delante se está llegando a expresar de esa manera, ¿no? Es como, bueno, comunícate y yo te voy a decir, no me está sintiendo bien, no, yo no veo lo mismo que estás viendo tú de esta manera. ¿Entendéis un poquito la diferencia cuando cambiamos la manera de explicarlo? La comunicación no violenta de lo primero que consigue es saber expresarse, que haya lo que intentabas decir tú, bidirección, no, una dirección de dos, vamos a decir, que tiene la palabra lo suyo. Una relación lineal también, ni la profe está por encima de la mami, ni la mami está por encima de la profe, y esto nos cuesta muchísimo, y yo me he visto ahí también, ¿no? Las mamis saltamos a veces como leonas en plan, no, mi hijo no, pero la profe tampoco nos lo está diciendo para ofendernos, para hacernos sentir mal, está, bueno, quizás nos va a pasar eso a veces, que vayamos nosotras de manera asertiva, pero la segunda persona no lo sea. Y ahí a veces el trabajo sigue siendo nuestro. Ojo, sigue siendo el trabajo de, bueno, voy a entender que esta persona esté mirándolo así, me lo está diciendo así. Si tengo que poner algún límite, lo voy a poner desde el respeto, porque hay veces que por mucho que hablemos con la otra persona, si tiene tan claro esa parte, a mí me ha pasado con mi hijo y lo sabes, Aida. Y si yo me llego a creer todo lo que me decía pues esa persona sobre mi hijo, Claro. primero pagaba él
¿sabes? Y yo pues estaría cabreada día sí, día tras sí, todo el curso, ¿no? Y tú ahí me has rescatado mucho con todo esto, ¿te acuerdas? Claro, pues te decía que entendamos que los niños son inteligencias múltiples y que ese niño no solo es esa letra que hace de una forma determinada o esa lectura que hace de una forma determinada o ese niño no es las peleas constantes que tiene con sus compañeros. Ese niño es mucho más. Es mucho más que todo eso y no nos quedemos solo con una parte de lo que es ese niño o cómo se comporta solo ese niño en momentos determinados, ¿no? Vayamos un poco más y rescatemos un poco más todas las inteligencias múltiples que no las estamos rescatando y ver de dónde parten sus intereses, porque a lo mejor yo comprendo que sea un niño que le gusta mucho, pues por ponerte un ejemplo, los tractores o cualquier tipo de medio de locomoción y solo lo veo jugando a un tipo de juego determinado, desde ahí puedo rescatar muchos tipos de intereses. ¿Vale? Puedo jugar a hacer juegos de palabras con medios de locomoción, con tractores, con palas. Desde ahí puedo hacer conteo. ¿Cuántas palas tienes? ¿Cuántos tractores tienes? Desde ahí puedo recabar muchísima información y reconducirlo, incluso para que despiertes todos los intereses en otras circunstancias, ¿no? Pues sabes que antiguamente, pues voy buscando, ¿no? Hacer un acuerdo, incluso también digo de la belleza con cosas bonitas que le gusten a los niños en el aula, también para maestros y para profesores, ¿no? Y al mismo tiempo compartir lo que está haciendo esa vivencia tanto en el aula como en casa. Pues mi hijo lo veo que hace es más colaborativo aquí, o sea, compartir los intereses que tienen en común peques en casa y en el aula, porque muchas veces lo único que hacemos es exponer desde a tu hijo le pasa esto. O al revés, o sea, mi hijo en clase se comporta así, o sea, no sé si me estoy explicando, ¿no? Sí, sí, Que sí. sea, bueno, que solo no estemos solo en el foco en esa parte también, sino que ahondemos mucho más y veamos qué le interesa a tu hijo, me está costando llegar a él o al revés. A mi hijo no lo veo motivado, ¿cómo lo ves tú en clase, no? Que también pues se puede dar las Sí, circunstancias. y pasa un montón. Y además en esta situación igual les pasa mucho más a los peques, ¿no? Porque ahí es donde tenemos que ver eh, que a lo mejor hay cosas en las que los niños están perdiendo motivación, están más cansados de lo normal, o más hiperactivos, más activos o más sensibles, ¿no? Y a lo mejor no lo ligamos a esta situación pandémica que está pasando, ¿no? En el cole, pues igual decimos pues, que en casa no está de una determinada manera, que igual no está trabajando lo suficiente, y es en plan, tenemos que comprender que todo lo que está pasando es a nivel muy global, distinto y diferente, y por eso tenemos que ampliar nuestra mirada. Es que es así de fácil. Ampliar nuestra mirada, no solo la mirada además mental, hay que abrir nuestro corazón, por eso hablaba de la compasión, porque la empatía es ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Y entender, ojo, que al final el año pasado estuvieron menos tiempo de curso en los que practicando, estudiando, patatín, patatán, pasaron todo lo que pasaron en casa, que no para todos ha sido fácil, y ahora pretendemos que cojan el ritmo fácil, fluido, que estén genial, que estén contentos, que se adapten genial a la mascarilla, a tal y a cual, cuando también tenemos que ver más allá de solo los zapatos del otro, sino comprender y amar a ese niño. La compasión es al final como, no tiene nada que ver con pena, como decías, Aida, es como, una cosa es empatizar y la compasión es como amar esas diferencias que vemos o esa situación que vemos en el otro, ¿no? Abrazarla, como también decías tú, y, y aportar mucho también a esa parte. No aportar pena, sino todo lo contrario. Es como eso, como añadir el amor a esa parte de empatía, ¿no? Esto a veces lo cuento así y ayuda un poco a lo que quiero decir. Es como, para mí va más allá de la empatía, un paso más allá. Y tiene que ver con una espiritualidad también, ¿no? Claro. Entonces es muy importante que a veces además incluso anticipamos los hechos en la comunicación y creemos que nos está hablando mal y que tal y que... porque al final la adulta es más responsable de lo que esté pasando con el niño en esa comunicación. Creemos que nos van a soltar algo, tanto una como otra, sobre algo que está pasando, pero es que es muy importante que no vayamos solo con el protagonismo del niño, sino que nosotras en esa reunión vayamos y estemos de una manera muy determinada. E incluso
oigamos las emociones con las que nos estamos sintiendo, porque si sentimos vergüenza y nos pasamos la reunión callándonos algo y al final nos vamos y no hemos expresado algo que teníamos ganas, nos vamos a quedar con una situación igual mala para nosotras, ¿no? Etiquetando de mala, pero desagradable. Y ahí no va a fluir. No damos pie a que haya más reuniones ni a que se puedan otra vez volver a conectar con nosotros, ni que sea incluso pues desde esa parte tan asertiva, tan empática y de acercamiento. Tenemos que entender que, bueno, que por lo menos dentro de lo que estamos teniendo, reconocer ese reconocimiento que yo decía, ¿no? Para que, bueno, pues sea todo más fluido, haya un agradecimiento incluso por parte nuestra, porque cuando agradecemos, pensamiento en nuestro cerebro. Eso es indudable. Entonces, también desde la parte del agradecimiento, de pues agradezco esto que vamos a hacer hoy, ¿no? De que nos podamos reunir a través de aquí. Yo agradezco muchísimo que por lo menos a través de esta pequeña ventana pueda estar hablando contigo, pueda intercambiar impresiones. Me llevo muchas cosas de las que me has dicho tú, pues las tengo apuntadas, ¿no? Te puedo asegurar que se aprende también muchísimo de estas circunstancias, ¿no? Es que me decían, es que ya no es lo mismo, claro que no es lo mismo, pero ¿dónde estás poniendo el foco? ¿En tus vivencias de atrás o lo que te está aportando esta situación? Y que cuando pongamos límites, ¿no? Si tenemos que poner límites, no los hagamos desde nuestra infancia. Para mí es súper clave eso, no hacerlos desde las proyecciones que tenemos vividas en nuestra infancia. Porque muchos de los límites que ponemos en cuestión de con otras personas, con nuestros hijos, con nuestros semejantes, vienen proyectadas desde nuestra infancia en gran medida, de cosas que hemos vivenciado en nuestra infancia. Y creo que desde ahí no se pueden poner límites. Los límites tienen que ser algo corpóreo, que tú los sientas, que sientas que ese límite incluso puede ser un límite desde el respeto, desde la compasión, desde el cariño, ¿no? Y que cómo van a ser ese tipo de límites, cuánto tiempo van a durar esos límites. Claro. Porque muchas veces son muy ambivalentes y nosotros ni los sentimos, no están instalados en nosotras mismas. Es hasta aquí llegué. No, hasta aquí llegué. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿No? Vuelvo otra vez a retomar el punto que dijimos anteriormente. ¿Qué necesito yo como persona? ¿Qué me falta? Justo en la comunicación no violenta tenía aquí los pasos apuntados para que entendáis un poco no solo lo que es, sino cómo llevarla a la acción, ¿no? A la práctica. Una de ellas es primero observar qué está pasando. Aprender a observar y no desde el juicio, ojo, porque a veces es eso, ya estamos enjuiciando hasta la manera de comunicarnos. Y aquí abro siempre el debate de, lógicamente esta situación es una mierda en todos los planos, para los que trabajan en el súper, para los que son educadores, para los que somos mamis y para los que son niños, ¿no? Entonces no podemos estar encima echándonos más mierda, perdonar la expresión, unos encima de otros. Cuando tenemos la bonita oportunidad de seguir en contacto, que es muy necesario, e incluso, como tú bien dices, estar más en contacto. Yo en el cole donde está ahora Naya tengo el WhatsApp de la profe y yo me puedo comunicar por WhatsApp con ella siempre y cuando sea en horario escolar. Y mira, que sepas que Naya me ha dicho esto, que lo tengas en cuenta, patatín, patatán, y viceversa. Y hay una comunicación que va a hacer que la profe esté mejor y se sienta mejor y, lógicamente, que nosotros estemos bien. Y si ambas estamos bien, ¿qué va a pasar? Que el niño y la niña estén bien también, en donde tengan que estar. Entonces, aprender a ser más observadores y menos jueces, esto es vital. Porque si vamos a ir de juez y ya encima estamos incluso enjuiciando la manera en la que nos estamos comunicando, cuando eso no es ni culpa de la tutora, en parte, ¿entendéis a lo que me refiero? Y los peques están incluso soportando y adaptándose a la mascarilla, a los geles, están como campeones ahí en el cole, y si las mamis estamos por detrás, ay, es que yo no quiero por videoconferencias, que así no tiene ningún sentido. Entonces tenemos que precisamente aprender a verlo como una oportunidad de agradecerlo y sacarlo adelante de la mejor manera posible. Porque incluso os aseguro que yo he tenido reuniones con mascarilla en presencial y no me ha gustado nada. Lo he llevado, lo he gestionado, pero de verdad que es muy difícil. Incluso los peques es lo que más les está costando en la clase, ¿no? Entender al profe y a los profes ser profes con una mascarilla puesta. Por eso decía, la comunicación no es la misma. Entonces,
hacer que la situación que estemos viviendo, llevarla de manera objetiva y sin ningún juicio, sin ser jueces, sino aprender a observarla, ¿no? Escuchar sin juzgar, sin evaluar incluso, y como tú decías, Aida, no tomarlo a lo personal. Esto es vital, porque aquí es donde a veces ya nos equivocamos, ¿no? Bastante. Y es normal, porque todas llevamos estrés de muchas cosas y estamos preocupados por cómo están los niños, pero es que es importante eso, saber que la educadora también está gestionando y surfeando sus propias movidas pandémicas y películas de casa. Y a veces aquí falla esta situación. Y cuando conectamos ser humano con ser humano desde el corazón y desde la gratitud, desde vamos a tener una conversación fluida y honesta, las cosas cambian muchísimo. La segunda parte es analizar cómo nos sentimos, que esta ya la has mencionado tú un montón. Y es importantísimo. Importantísimo. Para mí es clave en muchas circunstancias del día a día, desde el momento en que me cruzo con alguien y pues me echa un reproche o tales, o cuando incluso pues quieres hacer algo y ves que no alcanzas, ¿no? ¿Qué necesitaba yo aquí de esta situación, ¿no? Para mí es muy clave saber qué necesito yo como persona o qué necesidad tengo sin cubrir. Para sabernos, lo que tú también dices muchas veces, sabernos maternar. Claro, es que somos como personas que vamos buscando el amor de los demás y que los demás nos resuelvan incluso los problemas y que nos digan las cosas que queremos oír. Aquí es donde pecamos, aquí es donde al final estamos consiguiendo todo lo contrario. Vamos a estar peor porque tenemos expectativas y esperamos cosas de los demás y del mundo entero que no tienen por qué acontecer. En vez y estás perdiendo el tiempo de darte todo eso que buscas fuera desde ti misma. Y nos cuesta simplemente porque no nos han educado para ello. Punto. Ya está. Ahora van a ir cambiando las cosas. No hemos sido validadas, no nos han enseñado a validar. También lo digo muchas veces, pero nosotros nos podemos validar a nosotras mismas, incluso validar a esa maestra, ¿vale? Claro. Validar a esa maestra que está haciendo también un esfuerzo, o esa educadora, y yo como madre estoy haciendo un esfuerzo para poderme conectar contigo. ¿Vale? No te estoy negando una situación, te estoy validando una situación. Y desde la validación también te puedo acompañar. Para mí también es clave esta circunstancia, porque muchas veces me dicen, Aida, ¿qué libro tengo que leer para poder llegar a cierta circunstancia? Y le digo yo, no lo vas a encontrar en ningún libro hasta que tú no te valides a ti misma. Puedes buscar todos los libros que tú quieras del mercado, que primero te tienes que aprender a validar a ti misma. Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo sabéis que mis peques, por el tema de mi marido que ha estado malito y tal, hemos empezado el cole como un mes y poco más tarde, ¿no? Y en un cole nuevo, además, donde no conocía a la profe y tal. En el cole de Nathan, por ejemplo, empiezan media hora antes, entran a las 8:30, cuando entraban a las 9. Cuando mi marido empezó a trabajar, primero estábamos los dos cuando empezaron el cole, pero de repente mi marido, gracias a Dios, bien, empezó a trabajar y empecé yo sola a tener que llevar a los niños al cole, además van a 2 coles distintos, con una hora como más antes, bueno, todo un nivel de adaptación enorme y yo al final los primeros días siempre llegaba tarde. La primera semana como 5 minutos tarde y yo decía, bueno, ya hija, tranquila, a ver, es normal, es todo nuevo, la profe lo va a entender. De repente decía, ¿cómo lo va a entender la profe si no le he dicho qué está pasando? ¿Y por qué estamos llegando tarde? ¿No? A mí me ha ayudado a validarme yo a mí misma cuando desde mi vulnerabilidad le he expresado a la profe de Nathan, mira, nos está pasando esto, ya sabes toda la situación, estoy yo de repente solo con los peques. De hecho, también te lo cuento para que estés un poco más atenta a cómo veas al niño, porque el niño está echando mucho de menos al papá. Pero también te digo yo que a lo mejor estos días, si ves que estamos llegando como un pelín tarde o tal, es que estoy yo sola con ellos, estamos en plena fase de adaptación, ellos, lógicamente, y yo. Y desde ahí la profe me entendió perfectamente, y dije yo, ¡hala! Ya está, ¿no? Fijaros esta tontería. Yo a lo mejor podía decir, no, voy a intentar no llegar tarde, que la profe no se entere de que me está costando la tontería de llegar al colegio ahora, porque a veces nos enjuiciamos y nos encasillamos. Y la mayor parte de las veces tenemos que aceptar que no llegamos a todo, que no tenemos que hacer las cosas perfectas, que hay procesos de adaptación y viceversa.
Y para las profes incluso lo mismo, tenemos que darle cancha, ¿no? Como se dicen. Claro, exactamente, ¿no? Darle cancha también a ellas, a las educadoras. Y las educadoras, que lo suelen... Mi experiencia es que exigimos mucho a las profes también. Sí que es verdad que hay muchas educadoras que, bueno, que a veces no empatizan ciertamente. Claro, tiene que haber de todo, ¿no? No estoy enjuiciando. Pero sí que es verdad que a nivel general veo más a menudo que las familias le damos más, exigimos más y pedimos más de las educadoras cuando su trabajo ni es fácil, ni era fácil antes, ni está siendo fácil ahora. Y esto también tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que aceptarlo. Están haciendo un sobreesfuerzo. Y si empezamos una conversación así de te doy las gracias porque encima con todo lo que está pasando, mi hijo está viniendo contento, el sobreesfuerzo de que estés ahora en videoconferencia, no, todo lo que sea. Lo que decíamos antes, ese reconocimiento por las circunstancias que ella también está atravesando, claro. Y que lógicamente, claro que una profesora puede decir, se puede dar el caso de que a lo mejor diga, vale, pues te entiendo, pero tengo una burocracia muy grande, a mí me exigen en el centro que llegues puntual, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es de lo vuelvo que decíamos antes. No nos callemos lo que sentimos, es decir, la mayor parte de los males entendidos vienen porque nos callamos lo que no tenemos, lo que no somos capaces de comunicar, ¿no? Lo podemos comunicar de múltiples maneras, tampoco tiene que ser desde la gresca o desde el enfrentamiento, no, sí te entiendo que estás cambiando, que te estás adaptando, etcétera, etcétera. Puedes tratar de llegar 3 minutos antes porque a mí como maestra también me exigen que haya una puntualidad. Estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Me exigen que haya una puntualidad en el aula porque tengo que cubrir parte de asistencia y me cuesta un poquito más, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un reajuste de las dos personas, pero sí abrir esa línea de diálogo y volver a mostrar tu vulnerabilidad, porque muchas veces lo que podría hacer la otra persona sería, claro, se debe pensar que solo es ella, que yo no tengo nada que hacer. Nos ponemos mucho en la parte de la defensiva, de que la otra persona tiene como que leernos la mente y no le podemos, yo no puedo leer tu mente ni tú puedes leer mi mente, incluso los peques que a veces se enfadan con nosotros porque no leemos su mente, como quien dice, ¿no? Es como que tenemos pensado que tenemos que leer su mente y no somos, o sea, somos personas y no somos robots en ese sentido, ¿no? También es muy importante. Y es que tenemos que entender que dentro de la comunicación que hoy estamos tocando aquí hay mucha falta de comunicación en general, que eso empeora incluso los momentos donde sí que hay comunicación, porque tenemos tantas cosas que decir o las maneras ahora que han cambiado o tal, que a veces hay ya ahí un problema, porque es que en realidad es eso, hay mucha falta de comunicación. En la pareja es vital, entre un madre y un niño también la falta de comunicación lleva a estar desconectados y otra cosa que es muy importante, yo no le conté eso a la profesora para que o no me pusiera falta de puntualidad o para que me dejara hacer lo que quisiera o para... No, yo simplemente necesitaba expresarme, necesitaba que supiera por qué estábamos llegando un poco tarde todos los días durante esa semana. Y yo ya, ¿sabes? No para que ella tomara medidas no, me comprendiera sí, pero tampoco está ella obligada a comprenderme. Ojo, Claro. Es eso, si yo espero que ella me comprenda, eso no es una comunicación asertiva, entre comillas. La comunicación asertiva es, a mí me pasa esto, yo siento esto, tengo esta necesidad y tengo este deseo de expresar lo que me está pasando, pero sin dejar de ser yo misma y sin dejar que la persona me entienda 100%. Puede haber una comprensión y una cooperación en la comunicación no violenta, eso se lleva a cabo. El respeto en primer lugar, la empatía en segundo lugar, la cooperación en tercer lugar y lo he dicho antes, ¿cuál era la otra? Y, no sé, dijimos la vulnerabilidad, que para mí es clave. No, la acabo de decir, era la cooperación y dije otra. Bueno, da igual, esa. La comprensión era la otra que quería decir. Claro. Sin esperar, nos puede entender, pero no quiere decir que eso sea en plan que vaya a misa y que la profe con eso ya, ¿sabéis? No tenemos que convencer a nadie, eso era lo que quería también decir, pero sí que tenemos derecho a expresarnos
cómo nos sintamos. Y en cuanto a los pasos para recordaros, el primero era observar sin juicios, acordaros. El segundo es analizar cómo nos sentimos, porque de hecho el no dejarnos llevar por los impulsos es donde más pecamos también, lo que más nos cuesta. Y fíjate, Aida, que después de analizar cómo nos sentimos, el tercer paso habla de lo que estás hablando tú también, todo este directo. Identificar nuestras necesidades. Porque se dice en comunicación no violenta que las emociones las necesidades son la expresión de nuestras emociones. ¿Vale? Exactamente. Y esto es importantísimo. O sea, yo puedo estar cansada, pero en realidad porque tengo necesidad de sueño, ¿no? Y por eso, pues, me veis cansada. Para positivo y para negativo. Si yo tengo mi necesidad de juego, todas mis necesidades satisfechas y demás, mis emociones van a ser positivas. Alegría, felicidad, calma incluso, etcétera. Pero cuando nuestras necesidades no están satisfechas, es cuando nuestras emociones van a ser negativas, desagradables. Pues cansancio, estrés, incluso dejarnos llevar por una agresividad, etcétera, ¿no? Entonces, por esto, este es el tercer paso vital. Y ya el cuarto es, en equipo, en cooperación, hacer peticiones, ¿no? Desde la escuela a casa, desde la casa también a la escuela. Buscar soluciones. Como en disciplina positiva se llama, se cambia por oportunidades, ¿no? Vamos a buscar oportunidades de cambio, de mejorar esta situación para el peque, de mejorar incluso lo que tú me has comentado aquí que has estado sintiendo, etcétera. Buscar oportunidades y peticiones que, ojo, van a ser voluntarias, no son exigencias, no es lo mismo. Esto también es muy importante, incluso las educadoras y las mamis tenemos que tenerlo en cuenta. No es lo mismo pedir algo que exigirlo. Claro. Esto también se estudia mucho aquí. Sí, desde dónde lo pedimos, cómo lo pedimos y verdaderamente si a lo mejor debajo de esa petición hay otra necesidad que no hemos visto, está la necesidad incluso desplazada, también muchas veces digo, ¿no? Porque a veces cuando un peque nos pide, pues imagínate, pues 4 o 5 galletas o algo dulce, puede que haya algo por ahí detrás desplazado y que no nos demos cuenta, ¿vale? O cuando un peque pues tiene esa rivalidad tan constante o algo así, puede que también haya algo por ahí desplazado y que no nos demos cuenta y tenemos que rescatarlo, estar observando, rescatar esa necesidad y darle respuesta a esa necesidad, ¿no? Pero para ello los tenemos que hacer también partícipes de la situación. Y después una cosa que yo creo importantísima también cuando estemos en una reunión, estar hidratadas, me vas a perdonar. Tener nuestra infusión o nuestro agua o lo que sea, porque nos va a ayudar a que haya una mayor fluidez a nivel cerebral. Eso es clave para sobre todo, pues me vengo con mi infusión, me siento con calma, con tranquilidad y estoy ahí sosteniendo esta situación desde donde yo estoy, ¿vale? Claro, Con al un final, vasito de agua o lo que sea para que haya una fluidez, es como que todo se relaja mucho más. Aunque parezca una tontería, no es para mí no lo es, porque el cerebro... Perdón, es que no Sí, solapaba. sí, dime, yo creo que también te lo escuché a ti, ¿no? Me decías... El agua es el alimento de las neuronas, suelo decir, ¿no? Alimento, así como mal dicho, pero para que entendamos a qué me refiero, ¿no? Y no es solo que el agua encima nos ayude a aclararnos mentalmente, a que nuestra mente funcione con más raciocinio y este tipo de cosas, que al final tenemos que hacer un análisis en base a lo que estamos sintiendo, a lo que estamos observando, para no explotar, ¿no? Para que eso no se convierta en una guerra. La paz también viene a veces de eso, de frenarse, de reflexionar, de medir las palabras, etcétera. No es solo paz y amor y aquí fluyo. No. No es tan fácil, ¿no? Pero es que además me gusta lo que dices de hidratarnos porque esa sensación que quizás no te apetece o que quizás no ves como agradable, si tú te construyes ese espacio con unos rituales que a ti te agraden, esa reunión que en el fondo pues no te apetece tanto, de repente vas a empezarla con un ritual que te va a ti a llevar a tener una actitud más positiva y eso va a ayudar en la comunicación posterior, ¿no? Tenía aquí apuntado,
¿Cómo tenemos que ir antes de una reunión si estamos muy estresados, muy preocupados, muy tal? Primero teniendo claro cómo te sientes, después atendiendo a nuestras necesidades, como ya te he dicho. Y luego lo de pedir y hacer petición no es solo para la otra persona. Primero tienes que dártelo a ti misma. ¿Qué necesito? Pues mira, voy a tener media hora antes libre, antes de la reunión, para que no se me solape trabajo con profe. Voy a intentar que ese momento mis hijos no estén, si es por la tarde, y me lo voy a tomar yo como un ratito para mí en la habitación, y me voy a preparar una infusión, y me voy a poner un aceite, o tan simple y sencillo como respirar 5 minutos antes conscientemente a la reunión, o incluso si sabes, si quieres meditar. Exacto. Porque esto nos conecta con nosotras, nos hace, nos baja de esa presión y de esa atmósfera gris que puede estar rodeándonos. Y es vital, porque a veces nuestro estrés lo pagamos con el otro. O vemos de manera incorrecta, es como hay una palabra, como que sentimos o transgiversamos la realidad de lo que en realidad está pasando, creyendo que nos está, como tu ejemplo del gel, creemos que está ofendiéndonos a posta o diciéndonos algo de mala manera, cuando en realidad es que nosotras estamos nubladas porque tenemos un día fatal y creemos que esta persona ahora encima nos sigue fastidiando el día, ¿no? Claro, Entonces, eso exactamente. también es muy importante. Claro. Creo que nos quedan nada, 2 o 3 minutitos. Vale. Yo por mi parte te sigo agradeciendo muchísimo. Lo has Yo dicho a súper ti, claro. ¿Eh? y yo a ti, ya teníamos que hacer un directo Sí. las dos, ¿no? Y nada, que aparte lo has especificado súper bien. Te agradezco que hayas tenido ahí súper claro los puntos, ¿no? Porque antes habíamos hablado y bueno, pues los habías apuntado tú para tenerlos más a mano. Pero es clave, sobre todo esos puntos que has dicho y tener muy claro y escribirlos. Si hace falta en grande en la nevera, bueno, que gran parte de los males entendidos que hay hoy en día es porque nos callamos lo que no queremos decir, es decir, aquello que teníamos ganas de decir o que sentíamos que teníamos que decir, nos lo callamos. Que lo podemos decir incluso pues de forma cercana, sin entrar en juicios de valor y sin ser realidades absolutas o verdades absolutas, ¿vale? Puedo trasladarte mi necesidad, para que nos traslademos nuestras necesidades, que es muy importante. Es muy importante. Y tener en cuenta que las palabras en esa conversación que sean palabras conscientes. Esto es otro súper resumen de la comunicación no Sí, violenta. No hablar por hablar, no dejar que salgan sin estar pasadas por el filtro, ¿no? Que las respuestas sean respuestas conscientes siempre. Y, por tanto, cuidadas en el nivel en el que van, que se den con respeto, que se den con eso, con respeto. Es que respeto es la palabra también clave hacia nosotras, hacia el niño y hacia la tercera persona. Pues gracias a ti, Aida. Un placer. nada, pues muchas gracias, espero que lo disfrutéis y nos seguiremos viendo por aquí en redes, ¿vale? Un besito grande. Lo vamos a guardar, ¿vale? Chao. Vale, gracias. Chao, chao. Gracias, chao. Vamos allá.